Y llegando al parqueo de mi casa, me llama el seguridad. Venga, que se cayó algo y le dio a Ruby. Él lo que me preguntó fue, ¿tú te vas a quedar? Él nunca me preguntaba eso. Ese día no nos tocaba trabajar allá. Sí, yo te puedo decir que esa noche yo no me sentía cómodo. La situación que se generó después de su muerte, dimes y diretes, la utilización, por ejemplo, de mediática de un pago que se le dio a Zulín. Amigos, bienvenidos a esta entrega especial donde vamos a honrar la memoria de Ruby Pérez y nada mejor que hacerlo a través de quien le acompañó por más de 14 años, Fernando Soto. Bienvenido a este espacio, tú que te encargaste de ser su manager. Queremos conocer algunas historias y sobre todo también que se entienda del legado musical que dejó este gran artista dominicano y que también nos concedió la oportunidad de llegar a este espacio en una especie casi de despedida porque él estaba dando muchos datos personales sobre su intimidad y su estilo de vida y cómo él veía las cosas. Bienvenido, Fernando. Hola, Peguero, ¿qué tal? Saludo a tu audiencia. Bueno, aquí estamos, me invitaste. Tú sabes que nosotros, los que trabajamos o trabajábamos en esa área, básicamente somos backstage. No somos la cara, no nos gustan las cámaras. No suelo dar entrevistas tampoco. Sí. Pero cuando me llamaste, fue muy difícil decirte que no. Por el tema ya de la amistad que habíamos desarrollado tú y yo, por el trato que nos diste a través de los años, se me dificultó decirte que no. Así es. Aquí estamos, lo que quieras. Gracias de verdad. Y nos une una hermandad porque cada vez que Ruby Pérez iba a lanzar un disco, cada vez que tenía algo que comunicar, cada vez que tenía algo que aclarar, entonces nosotros nos comunicábamos y dejábamos entender cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier novedad. Y Ruby siempre estuvo abierto. Yo recuerdo que te decía a ti, mira, quiero un aparte con él y voy a tratar este tema. Y tú me decías, sí, no hay ningún problema. Yo lo converso con él e inmediatamente se produzca el acercamiento con los periodistas o antes de, tú vas a tener tus minutos con él donde él va a hablar libremente contigo y así ocurría. O sea que siempre mantenía él una postura abierta a lo que es el periodismo serio y responsable del país. Que tú empezaste en farándula. Sí. Tú empezaste en farándula, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo inclusive cuando yo inicié en este negocio, por allá, por final de 2011, principio de 2012, que tú trabajabas con Aybar en un programa de radio. Estabas aprendiendo, era su asistente. La tarde, sí. Y ahí yo también estaba iniciando y como que tú también, y ahí sí, empezamos nuestra amistad básicamente. Pero bueno, estamos aquí a la orden. Así es. Bueno, lo primero es a la memoria de esas personas que fallecieron, externar las condolencias, 236 víctimas mal contadas y sobre todo un sufrimiento que no se ha detenido en la sociedad dominicana y donde sigue el clamor de la justicia y donde también pedimos también que ese proceso se agilice y esto no quede en el olvido y no pase a un caso más de esos que no se resuelven. Pero vamos a hablar en detalles de qué ocurría esa noche para ver si podemos rememorar alguna de las cosas porque tú estuviste presente acompañándolo y cuál era el sentimiento que existía porque de acuerdo a lo que se ha explicado, Ruby Pérez no estaba como muy cómodo con esa presentación de esa noche y lo había manifestado como de distintas formas o hasta en el cuerpo, de si él estaba tomando agua de manera excesiva, de, por ejemplo, cuando se dio la canción Color de Rosa, el hecho de que él se mantuviera al frente y no dejara a su hija, cuando era su hija la que pasaba al frente a cantar esa canción. ¿Qué tú recuerdas de ese día? Y también recuérdale al público cómo tú lograste, pues, salvar tu vida. Bueno, ya yo había dado, en un momento dado, al Listín Diario le había dado más o menos explicaciones, pero fue en aquella vez, hace 6 meses ya de eso. Mira, José, todo inició normal, un lunes, igual que cualquier otro. Llega el día, ya todo está programado, ya todo está agendado, ya la parte de la logística está armada. Como siempre pasa, cada vez que teníamos presentaciones en el Jet Set,
el público que sigue a Ruby en el país, los más cercanos, los que tenían quizá un poquito más acercamiento conmigo o con la oficina, empezaban a llamar, a solicitar que le colaboraran con alguna entrada, una invitación. Entonces, todo eso era rutina, básicamente. Llega la tarde, sigue fluyendo el día normal, como todo. Normalmente yo no iba a los eventos, o no iba a ningún evento fuera de la ciudad, porque para eso estaba el road manager, que se llama Davis Alberti, que era quien estaba con Ruby en la tarima, detrás de la tarima. Y él fue que dijo en una entrevista que Ruby estaba un poquito como diferente esa noche, porque el agua que Ruby consumía normalmente en un concierto, de hora, 40 minutos, 2 horas, a veces se extendía, él se la había tomado como en media hora, según sus palabras que él externó. Eso yo no lo vi, pero él lo dijo y hay que creerle, porque él era como su asistente personal en la tarima y en la logística de los eventos. Cuando los eventos eran en la capital, sí, yo normalmente asistía, pero me retiraba. A veces me quedaba, porque siempre en la ciudad eran privados, la mayoría de los eventos. Nos presentábamos en Yesé, nos presentábamos en un negocio que se llama Ferro Café, íbamos a un negocio que se llama Dial, en la zona oriental. Pero ese día, yo siempre iba a todos los eventos de Yesé también, y me quedaba hasta que terminaran. Como ya tenía un tiempo que no asistíamos al Yesé, Ruby me llama en la tarde, lo recuerdo, y me pregunta, él siempre me llamaba muy eufórico, muy alegre, mijo, ¿cómo están las cosas? Digo yo, bien, todo bien, fluyendo. Y él me hizo la siguiente pregunta, él me dijo, ¿tú vas para el baile esta noche? Él nunca me preguntaba eso. No voy a decir que fue una premonición, no voy a decir nada de eso. Simplemente fue... Pero te lo encontraste extraño. Me lo encontré extraño, porque él nunca me pregunta si yo voy al baile. No, perdón. Sí, él me podía preguntar si yo iba. Él lo que me preguntó fue, ¿tú te vas a quedar? Oh. Esa fue la pregunta que él me hizo. Y yo le dije, sí, yo voy, claro. Bueno, sí, no. Cuando él me hace la pregunta, yo digo, bueno, ya que él me está preguntando, déjame yo aprovechar. Sí. Y decirle que no me voy a quedar. Normalmente no me gustaba quedarme, pero me quedaba. Le digo yo, mire, puede que me quede, puede que me vaya. Si usted sube a la tarima y todo está fluyendo bien, yo me retiro, le dije. Ahí quedó. Cuando se está acercando la hora de la presentación, yo llego al Yesé. Recuerdo que por coincidencia encontré un estacionamiento cerca como de la parte por donde se entraba antes, que era por detrás, que se entraba al área del escenario. Yo no sabía que esa puerta la habían condenado ya. Estaba ajeno a eso. Era la puerta lateral que daba hacia el parqueo de la farmacia. Hacia la calle, la calle, la parte de la bomba. Ah, ok. Hay una puerta que se entraba al escenario. Que por ahí queda cerca donde vendía, que había un colmado frente cerca. Al Chimi. Y frente al Chimi. Frente al Chimi. Sí. Entonces, pero yo tenía mucho tiempo de reitero, que teníamos casi 2 años más o menos que no íbamos al Yesé. Y cuando encontré un parqueo cerca y me estaciono, se acerca mi personal, que ve que yo llego. Y empezamos a hablar normal, toda la rutina normal de que tú llegas, saludas a tu gente, cómo está la cosa, todo bien con el director, y él, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos que hacer algo diferente, cosas así uno siempre conversaba. Veo que la hora se está acercando y Ruby no llega. Y ya me están diciendo, Ruby tiene que subir a tal hora. Digo yo, sí, pero yo prefiero subir un poquito más tarde porque vamos a hacer un solo set. O sea, normalmente en Yesé se establecía que había que hacer 2 sets por petición del público. Un set, se bajaba, descansaba media hora, pero ya nosotros hacía tiempo que no hacíamos 2 sets. Hacíamos los 2 sets, pero juntos, sin descanso, el mismo tiempo. No era que hacíamos menos tiempo, era el mismo tiempo, inclusive más. Porque cuando tú sumabas los tiempos, te daban 1 hora 20 minutos, 1 hora y media. Ruby a veces se pasaba 2 horas en la tarima. ¿A qué hora estaba pautada la fiesta? Yo pensé que podíamos subir a las 12 de la medianoche, pero la pautaron para las 11:45. Para las 11:45, o sea que se adelantó. 11:45, 11:50. No, esa era la hora de subida. Entre las 11:45 normal, y las 12. Siempre, porque recuerda que el Yesé nunca casi presentaba un solo artista. Sí. Presentaba 2. Casi sus carteleras siempre incluían a dos artistas. Entonces, cuando se está acercando la hora, yo llamo a Ruby. Digo, Don, estamos casi subiendo. ¿Por dónde te vienes? Me dice, yo estoy aquí. Digo, pero yo no lo veo.
era que no podía llegar al área del parqueo porque había mucha gente. Estaba reventado, repleto. Estaba lleno afuera y lleno adentro y lleno afuera, la gente haciendo fila. Claro, tenía tiempo que no se presentaba el artista. Ruby siempre fue un artista muy popular, muy popular. Te digo que yo no recuerdo si una fiesta popular, como le llaman, que es donde tú vas a una discoteca, pagas una entrada, compras una mesa para ver un artista. Yo no recuerdo una que, como dicen en el argot popular, se haya deculado. Sí pasó, y recuerdo quizá una o dos, pero no fue por el artista, sino por los organizadores, que no dieron la promoción adecuada. No dieron la promoción. Pero Ruby era difícil que en un lugar donde él se presentara no se llenara. Estaba lleno. Patronales que la gente iba a apoyar al artista. Te puedo decir que aquí hay artistas locales, sin mencionar nombres, que no pueden ir a patronales porque no son populares. No, sí, porque no conectan. Pero Ruby era popular. Público. Era popular aquí. Como artista. Y al entrar, tú lo acompañaste a entrar a él. Vamos por parte. Llega, se estaciona. Como es normal, la gente empieza a acercarse, a querer saludarlo, a tomarse fotos. Y Ruby nunca te puedo decir, en lo que yo tengo de memoria, le negó una foto a una persona que quisiera tomarse una foto con él. Valga la redundancia. Recuerdo un caso muy doloroso, porque todo fue doloroso. Que en la tarde a mí me llaman unos empresarios de Higüey. Un joven me llama de Higüey. Y me dice que él estuvo en una fiesta que hicimos en diciembre en Higüey. Que él era muy fanático de Ruby, pero no pudo tomarse una foto con Ruby, ni Ruby le cantó una canción que él quería escuchar. Y yo le dije, pero si ese es su problema, eso está resuelto. Y me dice, sí, yo te estoy llamando porque nosotros reservamos una mesa en Jet Set y vamos para allá, de Higüey para la capital, a ver un artista. Cuando Ruby llega, el joven me escribe y yo le digo, mira, ya Ruby llegó, ven. Él sale del Jet Set, se acerca allá, conoce a Ruby, lo saluda, le da un abrazo, se toma una foto, le pide la canción, le pidió 2 canciones. Y Ruby, muy afable como siempre. Pues ese joven era de los que estaban a los pies de Ruby sentado. Él y su socio, y fallecieron los dos. Los dos. Sí. Llegaron de Higüey. De Higüey vinieron a ver a Ruby. Eso a mí me chocó mucho, me marcó, porque yo dije, wow, cómo se entrelazan los destinos, cómo pasan las cosas. Como tú un día sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. Y bueno, nada. Llega la hora de subir a la tarima. Normalmente cuando él ya sale, se sacude. Y él tenía una frase muy jocosa que él utilizaba siempre cuando íbamos a subir a la tarima, o la mayoría de las veces. No sé, yo sé que en YouTube se puede decir de todo, pero él siempre decía, vámonos para el coño. Pero era de la forma como alegre, ya motivándose. Y a mí me gustaba como decirle, rompa. Y darle un espaldarazo y nada. Siempre iban los hijos delante, subían primero y en el intro que se hacía y ya luego subía Ruby. Ya cuando Ruby sube a la tarima, entonces yo me quedo como rondando en la discoteca. El show empieza y todo fluye normal, sin ningún contratiempo. Tú no viste caer ninguna loseta, no. Tú no viste barrer el piso, tú no observaste tampoco ningún elemento, una lona que por ejemplo se vio en el programa de Alicia Ortega que estaba desprendiéndose y a través de cayendo agua y después entonces... No me tocó verlo por lo siguiente. Cuando yo entro, yo empiezo a caminar, que el sonido esté sonando bien, voy donde el ingeniero, lo saludo, el ingeniero de sonido, ¿qué tal? Todo bien, sí. Hago uno que otro video. Y ya esto yo lo había dicho. Sí, yo te puedo decir que esa noche yo no me sentía cómodo. No me sentía cómodo. Como cuando tú estás en un sitio y no te sientes a gusto. Sí. Yo no me sentía cómodo, José. Wow. Inclusive yo fui a la mesa de Antonio a saludarlo porque yo sé dónde él se sienta, pero no estaba ahí, habían otras personas. Ahí sigo hacia donde está la consola, que siempre la colocan debajo de donde estaba el DJ. Sí. Ahí saludo al ingeniero, ahí hago uno que otro video, veo gente que conozco, saludo. Y luego voy caminando hacia la tarima para hacer un video desde la tarima. Ahí está sentado Carlos Batista, el manager de Mozart,
Sí, lo recuerdo. Diomedes, que sobrevivió. Mi hermano. Lo saludo, lo abrazo y Carlos me dice, siéntate conmigo. Yo le dije, no, Carlos, no, a mí no me gusta. Tú sabes que a mí no me gusta mucho, como le llaman, el fronteo. Y él me dice, siéntate, te voy a pedir, que no te pido casi nada. Me dice él, siéntate conmigo. Le digo, no, Carlos, no me lo pida, que no lo voy a hacer, le digo. Y él sigue insistiendo. Y yo le dije, ¿qué es lo que tú quieres? Que me dedique 5 minutos, me dice él. Y él está sentado, y yo me paro detrás de él y lo abrazo. Y le digo, aquí te voy a dedicar 5 minutos abrazándote, porque tú sabes que yo te quiero mucho. Y ahí me quedé con él así, como abrazándote. Cuando empieza la canción Perro Ajeno, hay una dinámica que Ruby hace con el público, que yo normalmente la grabo para enviárselo a Edwin, Phil, que es quien no manejaba las redes sociales, esa cosa. Edwin editaba el video, lo subía, porque Edwin no pudo ir, estaba fuera del país. Ah, ya. ¿Para qué lo trabajara de día ya? No estaba en el país, no pudo ir a grabar el show. Cuando voy subiendo a la tarima, porque se está acercando el momento de la rutina, pero yo no subo a la tarima, yo siempre me quedo como en el escalón y de ahí lo hago para captar el público. Sí. Hay un seguridad parado ahí y me pone la mano en el pecho. Y yo me quedo mirando, le digo yo, me dice, ¿que para dónde yo voy? Digo yo, voy a hacer este video. Me dice el que no. Y le digo yo, ven acá. Y se acerca mi hermanito, yo soy el manager de ese artista que está ahí. Voy a hacer ese video. Y me dice que no. Que yo no voy para allá arriba. Eso fue, Peguero, en 2 segundos a mí. Te molestaste. Pero bastante. O sea, se me subió el barrio, como dicen. Sí. Y le dije muchas palabras bonitas al joven, muy molesto yo. Sí. Inclusive le dije que yo no volvía más. Ayer sí. Y me molesté tanto que salgo de la discoteca, me paro afuera en la puerta, respiro, voy a mi vehículo, que estaba ahí mismo, como te dije, que logré encontrar, por eso te dije, encontré un parqueo cerca para ir relatando más o menos. Entro al vehículo, me quedo ahí y digo, déjame esperar aquí ya. No vuelvo, no tenía deseo como de volver a entrar. Pero luego pensé, digo yo, pero Ruby va a hacer un solo set. Y ya lleva un buen tiempo. Yo me voy. Ahí enciendo el vehículo y me voy. Sí. Yo vivo por el Jardín Botánico. Y llegando al parqueo de mi casa, me llama el seguridad de Ruby. Me dice, jefe, venga, que se cayó algo y Ruby no, y le dio a Ruby, o Ruby no aparece, algo así porque él me dijo. Cuando él me dice eso, digo, ¿cómo que se cayó algo? Sí, venga, a mí me dio también, me dice él. Sí. En mi mente, José, pasa que lo que se cayeron fueron las luces. Algo sencillo. O algo, una luz, se cayó algo y le dio un golpe a Ruby. Eso fue lo que yo pensé. Me devuelvo, pero cuando estoy saliendo del parque, entonces ahí me llama el road manager. Y cuando él me llama, me dice, llorando casi, llorando con desesperación, y me dice, llámate al presidente si tú tienes el teléfono de él, que aquí ha ocurrido una tragedia. Ahí entonces ya yo me preocupé. Le digo yo, ¿qué pasó? Se cayó. Ahí él me explica lo que pasó rápido. Aún yo no asimilo lo que él me está diciendo porque no lo creo. Sí. O sea, no me pasa por la cabeza la magnitud del evento, aún él diciéndome lo que sucedió. ¿Tú estabas en shock? No, yo estoy creyendo que se cayó una parte del techo, hirió gente, escombros, pero no lo que yo llegué en 5 minutos, casi 6 minutos. Llegué al YC, me estaciono, ya habían 1 o 2 ambulancias, había una patrulla de la policía. Y cuando yo me acerco a la parte de atrás de la tarima, ya ahí estaban sacando, los músicos ya estaban casi afuera, habían sacado a Miguel, al esposo de Zulinka, tenía una pierna rota, lo tenían sentado ahí veo al director de la orquesta, veo al conguero, y le pregunto por Ruby, y me dice, Ruby, no sé, o sea, todo el mundo estaba, y oigo que dicen, Chican se murió. Chican era el saxofonista de nosotros. En todos los años que yo tuve con Ruby, ese señor nunca faltó una fiesta. Nunca.
ni por excusa, ni por nada, nunca. Cuando logro entrar, que yo vi aquello, ahí sí fue que yo entendí qué era lo que había pasado. Tú pudiste entrar por la misma puerta. Por detrás, ya habían roto la puerta, por donde se entraba por la calle. Sí. Por ahí fue que yo pude acceder. Hice un video rápido para mandárselo al hijo de Ruby, porque ya yo lo había llamado, Sí. que vive en Canadá. En el trayecto llamé a Neifi, cuando iba para allá. Llamé a Micaías, al doctor, que es hermano de Ruby también. Y cuando llego, que yo vi aquello, José, no puedo decirte de verdad, hermano, lo que me pasó por la cabeza. O sea, yo me quedé nulo, totalmente en blanco mi mente. Solamente fue como... Yo sentí como que tú estás durmiendo y de repente viene un gigante y te da con la mano abierta en el pecho. Esa fue mi impresión cuando yo vi aquello, porque fue es un golpe fue muy impactante, o sea, no te lo puedo describir de verdad con palabras. Y por mi mente pasó así ya como a los 35, 40 segundos luego de estar en shock, que si Ruby estaba ahí abajo, difícilmente estuviera vivo. Wow. Eso me pasó por la mente inmediatamente. ¿Por qué? A ti te cae una piedra, José, de ese tamaño en la cabeza y te mata. Totalmente. Lo que había ahí era escombro que entre 5 hombres no lo podíamos mover. Entonces empieza la búsqueda. Viene el ingeniero de sonido y me dice, yo lo escuché, él me está llamando ahí abajo. Y le digo, si tú lo escuchaste, entonces vamos, vengan, vamos. Entonces viene el asistente, el encargado de los instrumentos, el señor Franco, el ingeniero de sonido y el director de la orquesta, Tatis. Entramos para tratar de mover escombros, pero era muy difícil. Pero ¿qué pasa? En un momento yo miro hacia arriba y veo que justo encima de ello había una viga de unos quizás 6 metros de largo, colgando de 3 varillitas. Ay, Dios santo. Que podía caer en cualquier momento. Cuando yo vi eso, entonces yo le dije, retírense de ahí porque su vida corre peligro. Sí. ¿Qué pasa? No me hicieron caso. Y cayó la viga. No me hicieron caso. Ahí entonces yo dije, el compromiso que tienen estos hombres, en mi mente pensando, es muy grande. Es muy grande. No me hicieron caso. Ahí empezaron a llegar las autoridades. Quítense, muévase, salga. Llega la policía, llega... El hecho es que a mí me sacaron al director de la orquesta, que yo recuerde, pero se quedó el encargado personal, que era el encargado como de los instrumentos. Le decimos cariñosamente Chepita. Ese no había quien lo sacara de ahí. Moviendo piedra. Sí. Moviendo piedra. Giancarlo, el ingeniero de sonido, moviendo piedra también. Estoy, porque entonces empiezan a sacar personas heridas, cadáveres, sí, etc. Llega la policía, quita a todo el mundo, y ahí ya entonces todo empieza a fluir de la manera que ya la gente sabe, sacando lo que más se podían, lo que no se podían. Algo me extrañó, porque yo escuché luego decir como que había gente robando y esas cosas. Sí. Pero sí me extrañó que yo vi gente vestido de pelotero ahí sacando gente. A la 1 de la mañana, ¿quién está? Digo, tal vez venía de jugar softball a alguien. Y entrar. Pasó por ahí en el momento y se quedó y empezó a ayudar. Pero eso es lo que te puedo decir que recuerdo de aquella noche. Fatídica. Y ya, en resumen, eran las 3 de la tarde. Y todavía ahí sin beber agua, sin desayunar, sin tomar café. Sí. Zulinka tratando nosotros de apoyarla lo más que pudiéramos, porque estaba muy en shock, muy conmocionada. O sea, Zulinka no estaba en sí. Y hubo confusión en ese sentido, confusión. Porque primero yo recuerdo que me mantenía en contacto contigo y yo tenía noticias retenidas porque quería la confirmación y ni me atrevía a decir absolutamente nada, pero sin embargo sale una noticia de Zulinka, después una del COE, después otra de Zulinka y después finalmente el mismo del COE, entonces termina diciendo que él perdió la vida. Vamos por parte. Era demasiada la confusión. Mucha confusión. Mucha.
las informaciones que manejábamos era porque no las daban, porque ya nadie podía estar cerca del perímetro. Entonces, yo tenía una hipótesis que la mencioné un día. Y mira, mi hipótesis es la siguiente. Hubo una noticia que dijo que Ruby estaba vivo, que lo escucharon cantando. Otra dijo que lo habían canalizado, que le habían podido colocar un suero. Otra se dijo que lo escucharon, sí, que él dijo que estaba ahí y que habían hablado con él. ¿Qué pasa? Luego, con la cabeza fría, tú te pones a pensar y dices, pero ve acá. Imagínate, tú estás debajo de escombros, con vida. Quizá con una pierna atrapada, 2 miembros rotos, heridos, sangrando. Y algún rescatista que esté por ahí cerca, que tenga instrucciones quizá, de mira a ver si encuentras a Ruby, empieza a llamar a Ruby. Si tú estás ahí abajo, José, y tú escuchas, dicen Ruby, tú vas a decir que no eres tú. Claro. Automáticamente. Automáticamente el instinto de supervivencia. Sí, sí, soy yo, sí, vengan. Porque tú lo que quieres es salir. Entonces, esa es la hipótesis que yo tengo de que lo que pasó ese día, de por qué la confusión, de que lo había encontrado con vida. Pero luego ya las investigaciones finales llevaron a la conclusión de que no, él no. De que no era así. Él no sufrió. Por ejemplo, estamos hablando de milímetros, si se puede decir, o de centímetros, porque personas que estaban alrededor de Ruby sí pudieron salvar su vida, mientras otros no. Y en ese día también ocurrió que prácticamente él da un paso adicional al frente, interpretando la canción Color de Rosa. Mira. Y ahí es donde cae entonces esa viga y acaba con su vida cuando supuestamente él le cedía su turno a que Zulinka cantara sola esa canción. Por eso te dije que el destino, y te mencioné esa parte, es tan como incomprensible, o sea, misterioso. Porque si tú te pones a ver y analizar todo desde el punto de vista de cómo ocurrieron las cosas y el por qué Ruby muere, tú dices, ese era su día. Ruby moría ahí. Primero, ya eso es público, ese día no nos tocaba trabajar allá. Luego me enteré que era el prodigio. Nos tocaba el lunes antes. No, el lunes siguiente. El lunes siguiente era que nos tocaba. ¿Por qué adelantó la fiesta ese día? Para que tú me digas por qué estaba destinado a... Él estaba en Houston. Sí. Viene de Houston al país. Pasa por la oficina. Él siempre que llegaba al país iba a la oficina, se sentaba conmigo, empezábamos a repasar cosas pendientes, etc. Y ahí entonces yo le confirmo la fecha del jet set. Él me dice, qué bien, ok, sí. Y se va. Cuando él se va, luego me llama mi socio de Nueva York, que ahí ahorita te tengo que aclarar por qué decían que Ruby tenía 2 managers. Y en realidad eran 2 managers, uno en New York, en Estados Unidos, y otro en República Dominicana. Pero era la misma cosa. Tú hablar con mi socio allá y hablar conmigo era lo mismo. Me llama él y me dice, mira, Ruby no te quiso decir nada, me llamó a mí, me dijo que hablara contigo, pero él no puede hacer esa actividad del jet set, porque él hizo un compromiso en Houston, personal. Le digo yo, pero eso es extraño, porque Ruby nunca asume un compromiso personal, o de cualquier índole, sin llamarme a mí, porque yo era el que llevaba la agenda. O sea, su agenda se la manejaba yo, sin investigar cómo estaba su agenda. Entonces, ¿cómo él asume un compromiso sin investigar cómo está la agenda, sin llamarme? Bueno, búscale la vuelta, me dice él, porque él no va a hacer esa fiesta. Ahí me toca entonces reagendar, ponerme el traje de negociador, llamar a Antonio y negociar una nueva fecha, que Antonio no quería. Se molestó muchísimo. Y yo le dije, Antonio, ¿es otra fecha o ninguna? Porque lamentablemente Ruby asumió un compromiso en Houston y esto es lo que hay. Antonio se molestó, no te lo niego, se molestó, como nunca lo había. Le dije, y otra cosa, Antonio, recuerda que no son 2 sets, es un solo set. Largo, pero un solo. Bueno, le buscamos un bajadero, Antonio pudo reagendar la fecha, me dijo, ya, está resuelto. Entonces yo le digo, Ruby, ¿y si lo hacemos este lunes? Porque yo recuerdo que el día 5
Sábado 5 estábamos en San Juan de la Maguana, en una fiesta allá, para el círculo de locutores. Y ya entonces el lunes 6, ¿podemos hacerlo el lunes 6? No, el lunes 7, perdón. Ah, sí, sí, me dice, sí, así sí. Y así yo termino el yesé y me voy. Así se hizo, José. Punto 1. Punto 2. Es cierto, esa canción la cantaba Zulinka. No la cantaba Ruby de Color de Rosa. Zulinka venía de una cirugía. Y ella estaba bien, ella podía cantar, pero era una canción muy exigente, que requería mucha colocación de voz y tenía que hacer mucha fuerza y mucho aire. Cuando la gente, no se iba a hacer, fue el público que la pidió. Cuando el público la pide, Ruby le dice, está bien, yo la hago. Yo la hago. Algo que yo viví y sufría mucho con Ruby, José, era que en los conciertos, principalmente en tarimas de patronales, en conciertos fuera del país, que las tarimas son enormes, Ruby tenía, yo no digo la mala costumbre, sino el hábito de acercarse demasiado a la orilla de la tarima. Y te explico. Ah, imagínate que esta es la tarima. Sí, se observó. Esta es la tarima y estos son sus pies. Este es el final de la tarima. Tú puedes pararte aquí muy bien y te van a escuchar. Ruby hacía esto. Ah, sí. Siempre colocaba los pies en el borde. El borde, medio pie fuera. Eso era un dolor de cabeza a nivel de seguridad y logística que yo siempre tuve. Y fuera del país normalmente yo exigía un seguridad siempre ahí debajo de él dándole seguimiento. Por miedo a que fuera a falsear. Porque en la emoción, el calor, el furor de la música, por ese miedo. ¿Qué pasa? Que coincidencialmente, en el momento, él va y se acerca a la orilla de la tarima. Y ahí es donde se ven esos videos que se hicieron. Sergio Vargas dijo en una entrevista que Ruby muere por 3 pasos que dio hacia adelante. Dijo Sergio Vargas. Sí. Porque parece que Sergio se fijó en eso. Y estaba con los ojos cerrados, o él la cantaba con los ojos cerrados. Ruby hacía esto cantando, buscando sus referencias. Él usaba Niel, pero él hacía esto siempre y cerraba los ojos, porque es una canción muy exigente, esa de Color de Rosa. ¿Qué pasa? Oí a Peñasuazo un día también que dijo que si ese él no le pasa, porque él nunca se acerca a la orilla de la tarima. Sí. Se queda. Fíjate que todo el que estaba detrás de la tarima sobrevive porque la tarima no se cayó. El techo de la tarima quedó intacto. Hubo heridos, muchos heridos, claro, de los músicos, incluyendo a Miguel, que se le fracturó una pierna por proteger a Zulinka. Y entonces, si Ruby se queda, mira, 5 segundos antes Ruby sobrevive. Wow. Porque es que él camina en ese momento también hacia adelante. Sí. Y ahí es donde pasa la desgracia. Y ahí es donde pasó. Pero, o sea, él lo vio. Y eso... Él lo vio, él vio cuando se empezó a derrumbar, porque parece que empezó por la zona, si tú entrabas al yesé, como por la zona de la derecha, arriba. Sí. Por ahí fue como que empezó, pero ¿qué pasa? La tarima es así, como este escenario, las luces están de frente a ti. Tú no puedes distinguir lo que está pasando allá mucho. A veces Ruby, ¿quién me habla? De la gente del público, porque las luces son muy fuertes. Claro, por eso se ve que en un momento dado, alguien como, se dice que había se observa un apuntador y aparentemente alguien le hace una seña. No. ¿Eso tenía que ver o no? No, ese es DJ Dani. DJ Dani era un colaborador del yesé, que normalmente es lo que estaba haciéndole seña al ingeniero, que esa bocina, ese monitor, que se lo suba a X músico o aquello, pero no era nada que ver con eso. Se habla de que el volumen estaba excesivamente alto esa noche. ¿Qué tan cierto es? En lo que yo estuve allá, lo noté, básicamente yo diría que lo habitual. Ahora sí te puedo decir que a Ruby le gustaba tocar así. Le gustaba mucho el volumen fuerte porque él era un cantante fuerte. Sí. Entonces, yo no te puedo decir eso, no puedo decirte si estaba muy por encima o los decibeles normales, de verdad que no. Primero, no soy ingeniero de sonido. Sí. Segundo, lo noté como siempre. Y si lo subieron después que salí, porque acuérdate que yo salgo, como 9, habían pasado quizás 8 o 10 minutos cuando yo salí, cuando se derrumba el techo. ¿Y qué planes inmediatos tenía Ruby en su carpeta a desarrollar, que te había comunicado a ti que él quería hacer?
se ha dicho, y ojalá tú puedas decirlo, no, que él quería ya tener como un espacio mucho más de descanso entre las presentaciones, como que él quería ir asumiendo como otro estilo de vida Sí, y no tener una agenda tan agitada. sí, sí. Él me vivía siempre diciendo, Fernando, menos por más. Él me decía, vamos a trabajar menos sin básicamente sacrificar los ingresos. Cobra más a nivel internacional, lo que sea, porque ya yo no puedo viajar tanto. Sí. A mí los aviones me están matando, me decía. Y empezamos con un proceso más o menos, teníamos como un año tratando de hacer eso, de cobrar lo más que pudiéramos y manejarlo. Mira, en diciembre, por ejemplo, el diciembre del año 2024 fue un diciembre donde Ruby trabajó menos, pero produjo más. Y yo trataba de ajustarle la agenda aquí en el entorno, en la ciudad. Si salíamos fuera de la ciudad, ya eso era un caso básicamente que no se podía decir que no. Sí. Pero le ajustaba una agenda de trabajo que no fuera tan forzado, porque no era fácil. O sea, lo que pasa es que Ruby tenía un repertorio muy difícil de cantar y se lo tiraba al hombro solito. Y de esos planes inmediatos que él tenía. Planes inmediatos, bueno, lo que ya sucedió, que era que íbamos a celebrar los 50 años de él en la música. No él como cantante profesional, porque mucha gente se confundió. Y Ruby tiene 50 años, no. 50 años de su matrimonio con la música, porque Ruby ya tenía 69. Sí. Y empezó a cantar como con 17 años. Sí. O sea, ya él tenía 50 años cantando. Que él conoció la música, básicamente. Ahora como profesional no, tenía 40 y algo, 40 y pico largo. Y eso se iba a hacer en junio en el Teatro Nacional. En el Hotel Jaragua. Ya eso estaba hecho, ya eso estaba montado, ya eso estaba diseñado. Era simplemente esperar la fecha y ensayar. Uh-huh. Cuando él fallece, bueno, eso se llevó a cabo. La familia de Ruby lo pudo materializar en el Teatro Nacional. Es bueno que también tú indiques que Ruby Pérez le dedicó prácticamente un álbum a Dios. Y que muchos decían, no, que él le iba a cantar o que le había cantado unas canciones. Pero yo recuerdo que hubo una producción donde yo fui a cubrirla en Hard Rock, que contenía como 4 o 5 canciones que iban en esa dirección. Una canción, la primera. Y así mismo se llamaba el álbum. Hecho está. Hecho está. La canción se llama Hecho está. Una canción dedicada a Dios. Autoría de un joven talentoso dominicano. Y él la grabó, le gustó y le puso el nombre al título al álbum así. Antes, días previos a su fatídico fallecimiento, había grabado una canción también. En esa misma dirección. Se cantó en el memorial de él. Él estaba... Es que Ruby siempre fue cristiano. Acuérdate que Ruby viene de una familia cristiana, su papá pastor. Todos sus hermanos pertenecen a la iglesia, dirigen iglesias. O sea, Ruby nunca salió de ese círculo religioso. Él nunca rompió ese círculo y sobre todo lo expresaba en cada oportunidad que él tenía. O sea, que no era una persona que estaba divorciada de Dios. Mira, nos montábamos en el autobús, una oración, cuando íbamos de camino. La hacía un trompetista, que le decíamos el varón. Cuando terminábamos el show, Ruby era con agradecimiento a Dios. Él no te mencionaba peguero, él te decía varón. A todos sus amigos, varón, varón, varón. Cuando se despedía de ti, ¿sabes cómo lo hacía? Bendiciéndote. Sí. Dios te bendiga, te decía. Nunca Ruby se despedía de ti sin darte la bendición. Dios te bendiga, peguero, Dios te bendiga. A quien sea, cualquier amigo, siempre lo bendecía. Entonces te reitero que su vida, él como ser humano, porque yo vine aquí a hablar del artista, sí. Fue siempre rodeado de la parte religiosa. De la parte religiosa. En cuanto a la familia, tú viste prudente, sin entrar en detalle para no generar un conflicto de lo que fue un conflicto. La situación que se generó después de su muerte, dimes y diretes, que ya gracias a Dios se han calmado. ¿Cómo en medio del sufrimiento del pueblo dominicano entonces, cómo tuviste toda esta oleada de noticias?
Pero tú te refieres a un punto en específico, me lo puedes decir, no hay problema. Sí, no, me refiero a lo de Zulinka, a lo de la ex esposa, a todo lo que surgió de la puja de quién tenía o no el control, de si ella podía seguir entonces utilizando el nombre de Ruby para sus presentaciones, los hijos de Ruby que después tuvieron que cambiarlo, toda la controversia pues generada, incluso en programas internacionales al respecto. Bueno, yo te puedo decir que el ser humano normalmente, en situaciones como la que se vivieron, que no fue nada sencillo, absolutamente. Y lo dije inclusive, lo dije públicamente, que yo admiraba a Zulinka por el valor que ella tuvo siquiera de expresar palabras. Que haya dicho lo que dijo en ese momento, eso ya pasó, eso se le echó agua. Las cosas ahora mismo están, que yo sepa, están muy bien. Sí. Pero en ese momento, que ella tuviera el valor de hablar, sea lo que sea, aún diciendo, estoy muriendo, me estoy bien, sea lo que sea, admirable. Hermano, lo que esa muchacha pasó esa noche era para que ella se pasara un mes interna, sedada, con sedantes. Entonces, eso te dice a ti lo fuerte que es ella. Ya de lo que dijo, lo que no dijo, eso quedó en el olvido, eso quedó atrás. Eso pasará con el legado musical de Ruby Pérez, como ha ocurrido con otros artistas que sus familiares, sus hijos, sus cercanos se han dedicado a darle continuidad, o esto queda en Pero manos. José, yo no sé si tú le estás dando seguimiento a ellos, pero el proyecto va muy bien. Yo no estoy trabajando con ellos, Sí. no porque no quieran, porque son mis hermanos. Mis hermanos. Zulinka y Miguel son mis hermanos. Hablamos y no. Sino porque ellos se dedicaron a trabajar lo internacional más que lo local. Y yo no podía viajar con ellos. Sí. Entonces hubo un tema, yo les dije, mire hermano. Entonces se quedó mi socio en Nueva York, Enrique Paulino, con ellos. Pero, por favor, no me creas. Entra a las redes y dale seguimiento a lo que ellos están haciendo. Están teniendo sí, una acogida, éxito. Pero muy buena, muy buena. Mira, Puerto Rico, Venezuela, Nueva York, ya ellos están teniendo, no, yo no te voy a decir que están rompiendo, ni que la gente, no, pero están teniendo muchas presentaciones, están teniendo éxito, grabaron un tema, no, ellos grabaron dos, grabaron De Color de Rosa, le hicieron un videoclip muy bonito, pero grabaron otro ahora, a dúo, ambos, que se llama Te lo agradezco, que es un tema como de Karim León, creo. Escucha ese merengue, para que tú veas si esos muchachos tienen talento. ¿Y tienen los derechos de autor para interpretar las canciones de Ruby? ¿O esto depende de las disqueras y demás, en términos de derechos de autor? ¿Del repertorio? Sí. ¿Qué apellido es Zulinka? Pérez. ¿Y ella no hereda? Sí. Entonces, si ella hereda los derechos de su padre, creo yo. Que puede... No soy abogado ni nada, sí. Pero yo creo que ella tiene el derecho de interpretar, como hace Handy interpreta la canción de su papá. Claro que sí. Entonces, pero de esa parte legal no te puedo hablar porque no la conozco. Y vuelvo y te reitero, no estoy como muy empapado tampoco de los temas familiares ahora mismo. De lo que conozco te puedo hablar, pero no. Vinimos a hablar de Ruby, de la Claro artista, que sí. de los años que pasé con él y todo. Claro, de los años que tú pasaste con él, ¿qué enseñanza te dejó el Ruby que no conoce el público? El ser humano. Sí. Porque el artista, la gente lo conoce. ¿Qué enseñanza Ruby me dejó? Que tú no podías tener un problema al lado de él. Porque era de él también. Así de simple. José, que tú fuera de su entorno, no le hable de problemas, porque no dormía. Él lo asumía para él. Y buscaba la manera de ayudar. Económicamente, ya sea a través de unas relaciones, moralmente, lo que sea. Pero yo recuerdo que un hijo de un tío mío, un primo mío, estaba buscando firma. Y el muchachito era de Santiago Rodríguez. Y yo lo invité para acá. Y ven, te quedas en mi casa, le digo. Y lo iban a ver al muchachito en Villamella, por la Charle de Gol, por allá arriba. Ruby vivía aquí por detrás de la Fuerza Armada, en Renacimiento. Y le estoy haciendo el cuento. Mire, van a ver primo mañana. Me dice, ¿dónde?
Le digo, no, como que eso es lejos. Dice, ¿dónde? Le digo, yo en Villa Mella, don. Voy para allá. Digo yo, usted no va para allá porque primero es a las 8 de la mañana. Usted no se levanta temprano. Segundo, usted no va a coger de su casa a Villa Mella a esa hora. Ni un helicóptero llega a usted. ¿Sabe lo que me dijo? Él hacía yo por mi gente, a mí no hay quien me diga que yo no puedo hacer algo. Allá se apareció José. Ay, Dios santo. A las 8 de la mañana. Como el primer guandul. Para ver el muchachito y que lo vieran ahí, que él estaba apoyando a ese muchacho, a ver si lo filmaban. ¡Wow! ¡Qué respaldo! Y sobre todo también que él tenía la peculiaridad que era muy sensible con los animales y socorriendo a personas en accidentes, que él se paraba en la carretera para ayudar. Yo tengo, en mi caso particular, porque Rubí ayudaba a todo el mundo, amigos, y nadie lo sabía. Nadie. ¿Tú sabes cómo lo sabíamos? Cuando él se echaba 50,000 pesos en los bolsillos, volvía sin ninguno. Y con hambre. Tengo hambre. Digo, ¿y usted no da con cuarto? Ayudando gente. Entonces, en mi caso particular, él me ayudó mucho una vez con una hermana, mi hermana mayor, sí, tiene problemas de salud. Y dimos un par de viajecitos al palacio, buscando ayuda solidaria, la cual no conseguimos, pero amén. Pero él hizo la diligencia. Hizo mucha diligencia, lo hizo por mí. Y inclusive siempre fue así. Mira, un caso particular que yo lo vi también, estábamos haciendo promoción una vez por la línea noroeste. Y terminamos en un campito de Dajabón que se llama El Pino. No, Partido. Que, valga la redundancia, la familia de mi esposa es de ese campo. Le digo, ¿y qué usted viene a buscar para acá? Me dice, tranquilo. Y llega a una casa. Cuando llega a la casa, los recibe una señora y 2 niñas. Su papá. Llegó su papá. Cuando salimos, yo veo todo ese escenario, pero yo callado, yo no sé qué está pasando aquí. La señora buscó en el patio 2 naranjas agrias. Oye. Y se la dio a Ruby. Ruby la cogió y se la llevó. Pobres. Y me dice, si yo no le acepto esa naranja agria, esa señora se ofende. Porque ella me está dando mucho y yo tengo que aceptarlo. Wow. Eran la esposa y las hijas de un señor que trabajaba con él y murió. Wow. Pero yo no lo sabía, eso hacía años. Y él seguía ayudando a la familia. Iba ya a ayudarlo. No, tenía un vínculo. Todos los meses se le mandaba, de la oficina se le mandaba un dinero. Wow. Pero yo no sabía de qué se trataba. Y como es esa persona, había más. Se colaboraba con asuntos para niños de la escuela, que una gente con cáncer. Después que la esposa de Rubí falleció, Dios la tenga en gloria, Inés, que murió de cáncer, él, cuando veía un caso de cáncer, que el cercano que le tocaba, él trataba también de colaborar bastante en esa parte. Sí. Ese era el ser humano de la parte artística. Él era un hombre muy sensible. Yo llegué aquí, por ejemplo... Sensible, pero también de armas a tomar, como dicen. No, aguerrido, porque cuando él tenía que fijar posición, independientemente de cómo se sintiera el otro, si él tenía la razón, él fijaba su posición. Y como artista, oye, José, te puedo decir. Un defensor de los mejores intereses nacionales, que aquí la clase artística se ha hecho la loca con temas de nacionalidad, con temas de frontera, con el tema haitiano. Y a él no le importaba nunca lo que pensara nadie de lo que se ofenden aquí continuamente. Y es de los pocos artistas que tenía los timbales para decir las cosas como son. ¿Tú sabes cómo terminaban los conciertos de Rubí? Con la palabra dominicano. ¡Dominicano! Así era que terminaban los conciertos de Rubí. Mencionando la dominicanidad, dominicano. Y cuando estábamos fuera de este país, ni se diga. Esa bandera siempre. Una identidad fuerte. Y aquí abajo, no fueron una ni 2 veces que yo me encontré a Ruby Pérez. Que él llegaba discreto. ¿No andaba solo? A comprar las flores para llevárselas a la tumba de su esposa. Andaba solo, hermano. Pero tranquilo, yo cruzaba al supermercado y no fue una ni 2 veces que yo pasaba por ahí y él me decía José, y yo miraba, digo yo, Ruby, ¿qué tú haces aquí? Dice, no, vine a comprar las flores, o sea que yo le llevo flores a mi
José andaba solo siempre. Pero solo ahí, No, pero no, tranquilo, bajo perfil, con no. unos lentes. Y su sombrero. Su sombrero, pero gorra callado y llevándole su cosa. Él era fanático de las gorras, le gustaban mucho las gorras de los equipos de Grandes Ligas, de Sí. todos. Tenía una colección enorme de gorras de equipos de Grandes Ligas. Y siempre tenía una diferente, siempre tenía una diferente. A él le gustaba mucho eso. Yo me quedé con la duda. Ignacio el Burro apareció. Sí, Ignacio está en la fila. Pero apareció antes de su partida. Antes de su partida, sí. Wow. Y se lo Él lo dijo, él lo dijo. Sí, ¿se lo llevaron o cómo fue? ¿O apareció solo? Yo no estoy empapado del caso. De verdad que no, porque recuerda que aparte de Sí. Ruby, yo tengo otras obligaciones y tengo familia. Claro. Yo trabajaba con el artista, pero no, yo no vivía con el artista. Claro. A mí había gente que me llamaba y me decía, Ruby está por ahí, digo yo. Por ahí por donde tú decías. No, es fulano, yo soy su amigo, yo, pero a veces yo quería decirle, pero si usted es su amigo, usted debe tener su teléfono. Sí. Mira, te habla fulano, amigo de Ruby, dame el número del personal, digo yo, pero si usted es su amigo, usted debe tener su teléfono, creo yo. Sí. Pero trataba de tener tacto y de no maltratar a la gente, ¿sabes? De manejarlo con diplomacia y siempre lo toreaba, pero había gente que creía que yo vivía con él. Yo no vivo con Ruby, yo soy su representante y más nada. ¿Y cómo tuviste el proceso legal, Fernando? ¿Cómo tú lo has visto? ¿Tú confías en la justicia? ¿Tú crees que finalmente habrá, de acuerdo a lo que estipula la ley, una sanción? ¿O esto pasará a ser un caso más de la historia donde nosotros como sociedad le echamos tierra y lo dejamos en el olvido? No, no creo, José. No. Porque mira, mucha gente quiere sangre. Porque la Biblia misma dice, la venganza es mía, dijo Jehová. Pero hay mucha gente que yo veo que quiere sangre. O sea, que lo que quiere ver, Antonio, que lo cuelguen en el Parque Independencia. Yo no estoy diciendo que él no sea, que sea inocente, no. Sí. Vamos a aclarar, pero veo difícil de que no haya una conclusión, porque son demasiadas muertes. Demasiadas, José. O sea, una, se te puede escapar. Dos, tú puedes manejarlo. Tres, sí. Ya, pero oye, José, 200 y pico de personas fallecidas. Figuras de peso también, porque aquí hay familias que no dicen nada. Sí. Ruby era la figura mediática, porque todo el que estaba ahí fue a verlo a él, sí, y a disfrutar de sus canciones. Y como parte mediática, quizá quien se lleva más las cámaras, todo lo que compete a su nombre. Pero ahí habían apellidos. Sí, familias realmente. Que nadie los menciona. Sí. No sé si tú me estás entendiendo. Sí. Entonces, yo creo que sí, que va a haber en algún momento un punto final en esto. No sé cuál será. Sí. Pero tampoco creo que salgan como tan por la puerta ancha. Yo dije en una entrevista que fui obligado a hacerla, porque no, como te dije cuando entramos aquí, que no me gustan las cámaras. Yo dije que yo no quería tener los zapatos de Antonio para allá. Y lo repito aquí. Yo no quiero tener los zapatos de Antonio para allá. Y sobre la utilización, por ejemplo, de mediática de un pago que se le dio a Zulinka. Eso fue el seguro. Del $1,000,000. Eso fue el seguro, gastos médicos y lucro cesante. Aclare esa parte, por favor, porque se ha querido tergiversar y dar a entender. Un abogado del seguro solicitó que le entregaran la factura de los gastos médicos de todo el que fue a una clínica y todo el que tuvo que incurrir en gastos médicos. Tú vas, aunque tú tengas buen seguro, tú vas a un hospital, a una clínica, lo que sea, tú tienes que pagar diferencia. Luego te ponen un tratamiento. Luego a Miguel le hicieron como 2 o 3 cirugías en el pie. Miguel, bromeando con él, le decíamos Iron Man porque el pie, la bota que él tenía, parecía. Y así trabajaba. Miguel con ese pie así hinchado, con los puntos fresquecitos, tuvo que montarse en un avión. O sea, que no fue que ella pactó vendiendo los derechos y la memoria de su padre y dejando a los demás, porque se entendía que ella iba a ser la voz de la justicia, dejando a los demás enganchados. No. El seguro. Gastos médicos, lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Sí. Fernando, ¿cuántos contratos tú tenías pagos?
Bueno, aquí yo tenía 15 contratos pagos ya, en lo que yo tenía aquí. Eso se llama lucro cesante. El seguro cubría esa parte. Y sobre lo que dijo un comunicador, que me reservo su nombre, de que ella habría recibido un pago sustancioso por detrás, a escondidas, y que ese monto simbólico del $1,000,000 y pico fue para desinflar a los demás, pero que ella había recibido y que había como una disputa con los músicos por esa parte de que un dinero grande se había entregado. Pero si él tiene la prueba, que venga aquí y te la muestre, porque yo mismo desconozco eso. Y lo dudo también, Sí. porque no crea, José, que para Zulinka y para Miguel es tan simple subirse a una tarima a bailar y a reírse y a cantar. Uno lo ve desde aquí detrás. Ay, la estamos pasando bien. Pero ellos que están ahí arriba, recordando 20 y pico de años con Ruby Pérez, y que miraban para el lado y no lo ven ahí. ¿Tú piensas que ellos tienen esa mentalidad tan especial y tan fuerte de que no le afecta? Entonces, si le había entrado ese dinero, pero lo que dijo él, ¿verdad? Que sí, yo lo desconozco. Y es más, yo pongo lo que tú quieras. Yo apuesto lo que tú quieras, que eso es falso. Sí. Y mira que no he visto nada. Sí. Pero yo conozco a mi gente. Claro. Entonces, si ella había recibido ese dinero, yo me tomo un año sabático. Sí. Sin trabajar, a reponerme. O sea, que ha sido perversa esa narrativa O sea, tú trabajaste en la farándula, tú sabes cómo es esto. A mí me dijeron bandido. A mí, una persona que ni me conoce, que nunca, quizá un día nos vimos frente a frente y me pidió una colaboración para una fiesta y yo se la di. Me dijo bandido. ¿Y por qué? Es un programa de bandido. Que le salió del forro. Pero aquí hay otro comunicador que hace mucho tiempo, también, que peleó mucho con Ruby. Arrastró el piso conmigo y yo me le paro al lado. Ahora sí, porque ya yo tengo una cámara, está viendo quién yo soy. Yo me le paraba al lado y él no sabía quién yo era. Y me dijo de todo por televisión un día, porque entonces esa es la farándula. Y el que no está dispuesto a enfrentarla, que no se meta a ella. Pero ese mismo, sin mencionar su nombre, que yo lo conozco y el público sabrá, ¿por qué él cerró un ciclo de una manera tan fea con Ruby? Si era alguien cercano a él. Se supone que debió dar otro trato, y en el fondo yo sé que él se sentirá culpable porque se fue y no pudieron limar esa diferencia. Sí, lo hicieron. ¿Lo hicieron? Sí, en Nueva York. Lograron. Se sentaron. Lograron hacer las paces, sí. Qué bueno. Y gracias a Dios pasó así, porque si no yo creo que él iba a tener un remordimiento de conciencia bien grande. Muy grande. José, cuando tú me llamaste para entrevistar a Ruby, la vez que estuvimos aquí mismo en este estudio, que te reíste muchísimo con él aquí. Increíble. ¿Cómo tú lo lograste? ¿Qué yo te dije? Dime ¿cuántos años tú tenías detrás de esa entrevista? Pero yo tenía más de 3 años pidiéndotela. ¿Y qué yo te decía a ti? Tú decías, cuando él decida y él entienda, él es que sabe. Porque yo le propongo y a fin de cuentas él es que... Ruby no estaba dando entrevistas, no iba a programas de televisión a cantar. Después del fallecimiento de Doña Inés, Ruby trabajaba por necesidad, porque tenía que trabajar. Pero Ruby fue muy fuerte eso. O sea, viejo, 50 años con tu pareja. Sí, yo tenía 3 años esperándolo. Entonces, que yo te dije a ti, bueno, ya yo no puedo decirte que no. Claro. Y cuando me llamaban otros, después que luego de ver a Ruby aquí, lo que yo le decía era, bueno, José tenía casi 3 años tras la entrevista, tú tienes que ponerte en turno también. Sí. Porque él no estaba en eso. Es que él decía, ¿de qué vamos a hablar? Ya yo he hablado tanto lo mismo. Ya yo he hablado tanto lo mismo. O sea, las cámaras cansan. Sí, sin embargo, pues salió una parte muy humana de él con un tema muy sencillo, porque el tema era lo del burro, que se había hecho viral en las redes, y sin embargo lo de Ignacio trascendió la frontera de que en el mundo se estaba reseñando esa cercanía que tenía él con su burrito. Y a partir de ahí, pues desarrollamos una conversación donde él incluso hablaba de sus familiares cercanos, de cómo se crió, el respeto por la naturaleza, por los animales, de un estilo de vida que no es un estilo de vida ostentoso, en fin, como de tantas cosas que salió de esa entrevista. ¿Tú sabes cuál era el plato favorito de Ruby Pérez? ¿Quién? El plato favorito de Ruby Pérez. ¿Cuál? El locrio arenque.
Sí. Un hombre que podía irse al restaurante que le diera su gana y pedir lo que le diera su gana. Y tú le ofrecías un locro arenque en la casa, él se iba para tu casa. Y él quería. Porque él era así, su vida era sencilla. No, y en su finca, cómo él narraba, cómo él se desconectaba, cómo él se desintoxicaba de los escenarios, de los celulares, de todas esas cosas. Y de verdad que tenía un estilo de vida, que Dios lo tenga en su gloria, pero un estilo de vida sencillo. Sí. Sencillo, cero ostentoso. Yo me reía mucho. Ahora que tú mencionas eso. El que vive en el centro de la ciudad sabe que difícilmente tiene poca paz por el tránsito. Y más si tú vives en una torre, en un edificio, en un apartamento. Normalmente tiene que poner ventana antirruido si tú no quieres sentir nada. Sí. Entonces yo le decía a él, Don, es que a veces yo no duermo porque usted está durmiendo y de repente pasa un loco, un carro con un mofle y se oye en la cuadra entera. Dice él, pero agarra, búscate un abanico viejo. Decía. Me decía, búscate un abanico viejo, de esos que suenan cada vez que dan vueltas. Tú lo pones en la habitación y tú te acostumbras a ese ruido y ya ese ruido lo que hace es que ya tú duermes tranquilo. Es más, sin el abanico después tú no vas a poder dormir, sin ese ruido. Óyeme la cosa de él. Y yo creo que él tenía uno en la habitación de él. Él me lo decía por eso. Él es tremendo. Y él contó también la vez que una mantarraya o algo, que él salió de pesca y por poco termina con su vida porque le mordió un dedo. Ese era su hobby, la pesca, sí. Ese era su hobby, de verdad que... El otro era sentarse a comer bueno también, porque a él le gustaba su locro arenque, pero le gustaba también, tú sabes. Claro. Sentarse a degustar una buena comida, eso. Es la más trabajada para eso. Ruby no tomaba alcohol. Sí. Ruby no fumaba. Ruby no se iba... bueno, él vestía muy bien, elegante, porque era un artista. Y él tenía, ¿verdad?, que no podía ir como un loquito a ningún sitio. Pero ya después de ahí, el dinero de Ruby no se iba en más nada. Me quedan dos preguntas. Lo de el pago del supuesto de la nómina para la actividad, que se le pagó por la nómina para la presentación del 8 de abril. ¿Cómo que se pagó? No entendí. Como que le pagaron lo más bajo. No. Para que él se presentara. No. Al contrario, teníamos tiempo que no nos presentábamos en Yeset. Porque Ruby primero viajaba mucho. Segundo, a veces Antonio me pedía una fecha que yo no podía. Pero Antonio ya yo le había advertido, porque en el Yeset había como un acuerdo, un preacuerdo, que lo tenían todos los artistas. Tú me trabajas por una tarifa especial, no la nómina, una tarifa especial. Y yo, en las emisoras, te pongo todos tus discos, todo lo que tú quieras, y la promoción que tú quieras. Eso era como un acuerdo, entre comillas, que existía. Yo lo encontré así cuando entré a la oficina. Pero de pandemia hacia acá, eso cambió totalmente. Ya había que pagar lo que uno cobraba si querían que uno se presentara. Sí. Pero eso no. Y lo otro es esa convocatoria, o sea, fue una convocatoria donde había personas de múltiples nacionalidades, porque como la comunidad venezolana creció aquí ampliamente, pues había mucha gente de Venezuela, vi personas de Honduras, algunas personas que llegaron de Nueva York, o sea que vino mucha gente. ¿Cuántas personas tú estimabas que había en la fiesta? Estaba lleno. Yo no sé cuántas personas caben en Yeset, porque nunca lo contabilicé, pero estaba lleno. Lleno. Ahí no había una silla vacía, había gente parada inclusive. Hasta los pasillos. Había gente parada. Eso sí yo te puedo decir. Porque cuando yo estando ahí, dentro, ya estaba casi lleno y afuera había mucha gente en fila. Eso es lo único que te puedo decir. Mucha gente. Y los videos están ahí, José, también. Sí. Los videos están ahí. Y finalmente el consumo de la música de Ruby se ha convertido en una leyenda. Increíble. O sea, ¿cómo se ha disparado entonces ahora las escuchas en las plataformas? Pero no sé si tuviste que a las semanas del fallecimiento de Ruby destronó a Bad Bunny en Spotify. ¿Tú no viste eso? ¿No lo supiste? No me di Bad cuenta. Bunny. Ruby lo destronó. Increíble. Cómo el ser humano reacciona. Sí. Esa misma canción que no era tan popular. Teniéndolo aquí a él. Sí. Ahí,
a flor de piel. Cuando tú lo quieras, lo tienes, lo ves, lo disfrutas. Entonces luego viene como ese, yo digo que es un remordimiento como de conciencia. Que wow, por mi casa no dejaba de sonar, eso era 24 horas, las canciones de Ruby. Y por todos los lados que tú te movías. Y tú saliendo de una situación como esa, donde quiera que iba, eran las canciones de Ruby, no paraba de llorar, o sea, porque era un tema difícil. Bueno, yo llegué a salir en algunos sitios donde yo decía, pero wow, esa de las canciones y con un evento tan fuerte, reciente, me causaba demasiada tristeza. Y él hizo mucha vida en Nueva York. Nueva York, mi socio allá me decía que eso era, ese se enfermó y no pudo venir ni al velatorio. Porque cuando yo entré a la oficina, ya él representaba a Ruby en Estados Unidos, mi socio Enrique Paulino. Sí. Y bueno, que decían, Ruby tiene 2 managers. No, Ruby tiene un equipo de trabajo, Enrique Paulino en Estados Unidos, Fernando Soto, República Dominicana y Sudamérica. Y nosotros éramos como éramos como la tuerca y el tornillo, juntos siempre. Siempre funcionaba. Y tú hablabas algo con Enriquito y era como si lo hablara conmigo. Tú hablabas algo conmigo y era como si lo hablara con Enriquito. Nunca tuvimos problemas, nos manejábamos súper bien. O sea, Ruby tenía un buen equipo de trabajo. Y Enrique cayó en una depresión que me llamaba y él no podía articular palabras. No pudo ni siquiera venir al velatorio. Tan fuerte. Wow. Y Nueva York se sintió bastante porque Ruby hacía mucha vida en Nueva York. Mucha vida. Claro que sí, claro que sí. De verdad que te agradezco, Fernando Soto, por venir a expresarte de una manera respetuosa y responsable sobre lo que significa Ruby Pérez, recordando que nosotros seguimos reclamando justicia y entendemos que, al igual que tú lo expresaste, que esto no puede quedar impune por la vía que sea, por la vía que entienda la justicia, por la vía que entienda Dios. Esto no se va a quedar como algunos entienden que se pretende quedar, y que con lo que se tiene a mano a nivel judicial, pues entonces, a pesar de que se quiera postergar, a pesar de que se quieran utilizar algunas tácticas para dilatar el proceso, de la justicia terrenal cualquiera pudiera esquivar con alguna cuota de poder, pero de la justicia divina no se salva a nadie. Así que lo que esperamos es que en su momento Dios sepa qué hacer y cómo hacerlo. Así que te agradezco de verdad la oportunidad de venir a este espacio a contar esta historia, y sobre todo, ¿te quedaste en el mundo de la música o te retiraste del negocio del entretenimiento? Yo solo trabajaba con Ruby y ayudaba a uno que otro amigo, a Diony Fernández, que como lo quiero muchísimo, le colaboro mucho, pero yo tenía otros proyectos, aún estando con Ruby. Y ya me estoy dedicando 100% a ellos. A ellos, sí. Bueno, porque Dios te bendiga. Bueno, alguien me dijo que yo no debía retirarme. No te retires, pero búscate otro artista. Yo le decía, mira, de la única manera que yo lo pensaría si Romeo me llama. Si Romeo Santos. Nadie sabe si él necesita alguna ayuda. Porque tú lo hiciste muy bien. Y además también dabas a respetar al artista. Cosa que a veces, y lo defendías, cosa que a veces en este negocio solamente hay atrapacheles que recogen dinero pero no defienden al artista, y el artista tiene que fajarse a defenderse solo de todas las fieras que quieren acabar con ellos. Sin embargo, tú responsablemente dabas la cara por él. Esa es la función de uno. Sí. Y eso hay que reconocerlo. Gracias. Así que al público que comparta este contenido y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.